Bueno, ahora vamos a empezar entonces a nuestra parte número 12 y vamos a continuar con la vida de Caín y Abel. Y hoy vamos a ver Caín y Abel, el asesinato de un hermano, Y vamos a terminar hoy nuestro bosquejo de la vida de Caín puesta pues en el escenario. Vimos la clase pasada Caín el hermano del versículo 1 al 2. Vimos Caín el trabajador del versículo 2, la última parte. Y vimos Caín el adorador del versículo 3 al 7. Hoy vamos a cubrir entonces las otras tres partes, que va a ser número 4, Caín el asesino, del versículo 8 al 10. Número 5, Caín el fugitivo. Y número 6 y último, vamos a ver a Caín el edificador. Y también vamos a responder algunas preguntas a medida que vamos resolviendo estos puntos. Como por ejemplo, vamos a ver a quién temía Caín. ¿Sí? ¿A quién temía? Y otra pregunta que vamos a estar resolviendo mientras vamos por el tema es de dónde vino la tecnología. Vamos a orarle al Señor entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos das y yo te pido que tú seas a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, glorificándote hoy por medio de la Escritura, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de los principios y enseñarnos acerca de la vida de Caín y Abel, Señor. Un contraste entre un creyente y un incrédulo, Señor. Y también que podamos aprender de la vida de Caín, Señor, a no hacer como él hizo, Señor. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el punto número 4, Caín el asesino. Caín el asesino. Bien importante ver esta parte porque después del orgullo y después del rechazo de su ofrenda, ¿cierto? Caín entonces se convierte en un asesino. Y leemos en Génesis 4, del 8 al 10, leemos lo siguiente. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Entonces veamos primero la primera parte que podemos ver aquí en la vida de Caín. Vamos a ver el asesinato. Veamos bien cómo fue el asesinato que él cometió. La Biblia nos dice que la ira es una emoción poderosa que puede llevarnos a la violencia y aún al homicidio. Todo empieza con la ira, ¿verdad? Y cuando la ira se vuelve incontrolable, puede ocasionar la violencia y también el homicidio. Jesús nos enseña que la ira en el corazón es equivalente al cometer, ¿qué? Homicidio. Veámoslo ahí en Mateo capítulo 5, del 21 al 26, ¿sí? Mateo 5, del 21 al 26. Dice el Señor ahí en la palabra de Dios, dice así, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué? Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y mire bien cuando él dice el versículo 22, allí en Mateo 5, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. La Reina Valera de 1909 dice que se enoje alocadamente, quiere decir fuera de control, ¿sí? El mismo apóstol Pablo dice que debemos de airarnos, pero dice, airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando la ira da ocasión entonces a que podamos cometer actos violentos, como le pasó a Caín. Ahora, tenemos que entender muy bien que si Caín hubiera aceptado la advertencia misericordiosa de Dios del versículo 7, nunca se hubiera convertido en un asesino. ¿Cuál es la advertencia en el versículo número 7? Bueno, en el número 7 está allí Génesis 4, versículo 7. Veamos cuál fue la advertencia que Dios le ha dicho. Le dice, si bien hicieres, ¿no serás qué? Enaltecido. A él se le ha dado la misma revelación de cómo adorar a Dios, ¿verdad? ¿Qué sacrificios traerle? Sus padres le habían enseñado a ambos, tanto a Abel como a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Pues bien, si Caín hubiera aceptado la advertencia misericordiosa de Dios, entonces nunca se hubiera convertido en un asesino, ¿verdad? Y vimos que así es el pecado, es como una fiera ahí agachada, esperando el momento. ¿Para qué? Para tomar ocasión de nuestros sentidos. Entonces eso fue lo que pasó con él. Ahora, ¿por qué mató a su hermano? ¿Sí? Bien, porque él era envidioso de su hermano y de su relación con Dios. ¿Sí? Es la misma situación que vimos nosotros ahora los creyentes, ¿verdad? Porque muchas veces se levanta las personas incrédulas contra nosotros, es simplemente porque son envidiosos ¿de qué? De nuestra relación con Dios. Y entonces es básicamente eso, ¿no? Porque él era envidioso de su hermano y de su relación con Dios. La envidia levanta entonces la ira en las personas, ¿sí? Se vuelven envidiosos. ¿Por qué? Porque piensan que nosotros tenemos una relación con Dios que ellos no pueden tener, ¿verdad? Y a la verdad es cierto, porque si no tienen a Cristo no pueden tener la relación vital que nosotros tenemos. Entonces levantan ellos ¿qué? Envidia de algo que no tienen, ¿sí? Ahora, por eso la primera de Juan 3:12 nos dice que nosotros no debemos de hacer como ¿quién? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran ¿qué? Malas y las de su hermano justas. Hay un contraste, ¿sí? Había un contraste muy claro entre las obras de Caín y las obras de Abel. Las obras de Caín eran obras malas, eran obras de su propia carne. Las obras de Abel eran justas, porque venían de un corazón redimido, ¿cierto? Por la fe en ¿quién? En el futuro Mesías para ellos, Jesucristo, el que iba a venir en el futuro, la simiente de la mujer. Ahora, la Biblia nos dice que cuando odiamos a otros es una señal de que no estamos caminando en la luz y de que no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón en ese momento morando. Y eso es muy cierto, porque muchas veces decimos que podemos amar a las personas cuando realmente estamos odiando a otras personas. No puede ser cierto. Es más, la Biblia nos dice que si nosotros decimos que no podemos amar a nuestros semejantes, ¿cómo podemos decir nosotros acerca de Dios? ¿Cierto? Que no lo podemos ver, ¿cierto? ¿Cómo podemos decir que Dios es amor a quien no podemos ver si no amamos a nuestros semejantes? Si amamos a nuestros semejantes, realmente estamos testificando de que amamos a Dios, ¿cierto? Porque aún sin verle le amamos. Ahora, primera de Juan 2, del 9 al 11, nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía, ¿qué? En tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, da evidencia de que tiene comunión con Dios. Y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos, los ojos, ¿verdad? Y una cosa que nos puede a nosotros enceguecer nuestros ojos, nuestra mirada espiritual, es entonces el odio, el no amar a los hermanos. Es más, eso es lo que distingue a un hijo de Dios de un hijo del diablo. Dice allí, en esta son manifiestas los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, por pura envidia. Dice, hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesucristo. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, mientras en la religión del Islam los musulmanes están tomando las vidas de las personas, ¿verdad? Matándolas.
nosotros los cristianos la estamos exponiendo por los demás, ¿sí? Esa es la gran diferencia entonces entre la verdadera religión y la falsa religión, ¿cierto? La falsa está tomando la vida, como en el caso del Islam, ¿cierto? A toda causa, quitando la vida de las personas, que conquistan ellos entonces el mundo para Alá, entre comillas, ¿verdad? Mientras nosotros, el Señor nos enseñó a dar nuestras vidas por los hermanos, así como Él la dio por nosotros. Ese es el verdadero amor. Nadie tiene amor más grande que este, dice Jesús, que uno dé su vida por sus amigos, dice la palabra de Dios. Sí. Ahora, ya vimos entonces la primera parte, ¿cierto? Vimos el asesinato, ahora veamos la mentira, ¿cierto? Dios confronta entonces ¿a quién? A Caín, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 9 al 10 del capítulo 4 de Génesis, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Desde la tierra estaba clamando la voz de Abel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Caín entonces era hijo del diablo, como lo dice la primera de Juan 3:12 que leímos, lo que significa que él era un asesino y un mentiroso. ¿Y quién es asesino y mentiroso y homicida desde el principio? Satanás, dice la palabra de Dios en Juan 8:44. ¿Sí? Tremendo. La mentira. Vemos primero que él mintió a su hermano cuando lo atrajo al lugar donde lo quiso matar. El versículo 8 nos dijo, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos ¿a dónde? Al campo, ¿sí? ¿Y cuál fue la mentira? Que él lo invitó al campo, lo atrajo a un lugar, pero en realidad lo que quería hacer en ese lugar era que matar a su hermano, y efectivamente así sucedió, ¿no? Y dice allí en el versículo 8, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿sí? Entonces primero mintió a su hermano cuando lo atrajo al lugar donde lo quiso matar. Tenía un plan malvado, ¿verdad? Y así hace el mundo tiene sus planes, ¿sí? La palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Y cómo? A través del mundo incrédulo. Tiene sus tácticas, ¿verdad? Pues bien, la táctica de él era atraer a su hermano aparte con el propósito de matarle. Entonces mintió por un lado. Número 2, mintió a sí mismo pensando que podría hacer tal cosa y salirse con la suya, ¿verdad? Y así es cuando toda persona quiere hacer un plan, ¿no? Piensa que se puede salir con la suya. Piensa que todo le va a salir como él piensa que debe suceder, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Vemos la tercera mentira. Una mentira trae a la otra, ¿no? Trató de mentir a Dios, ¿qué? Encubriendo su maldad. ¿Cómo sabemos que él quería encubrir su maldad? Mire el versículo 9. En el versículo 9 dice allí la palabra de Dios, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está quién? Abel tu hermano. Y él respondió, no sé, ¿sí? Y luego le responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? Entonces trata de ¿qué? De encubrir su maldad. Esto nos lleva a un paralelo muy claro entre Génesis 3 y Génesis 4, entre la confrontación que Dios hace a Adán y Eva cuando caen en pecado y la confrontación que Dios hace a Caín. Y veamos ese paralelo. Número 1, vemos que en ambos casos Dios hace preguntas, no para sacar información, porque al fin y al cabo, ¿qué? Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, ¿sí? Sino para dar a los culpables la oportunidad de decir la verdad y confesar sus pecados. Es que nuestro Dios es un Dios que quiere darnos la oportunidad de que nosotros reconozcamos y digamos la verdad y confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Aún en el creyente, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados es que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. ¿Sí? Hablando de los creyentes. Él todo el tiempo quiere que uno confiese la verdad. Y confesar quiere decir estar de acuerdo con Dios de lo que hicimos.
Confesar quiere decir repetir exactamente la falta que hemos hecho tal cual como Él la vio, ¿cierto? Y tal cual como nosotros la cometimos. Miramos ahí por lo menos en Génesis 3:9, cuando Dios confronta a Adán y Eva, les dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué? ¿Dónde estás tú? Ahí lo confronta. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? ¿Qué estaba buscando el Señor? Verdad y confesión de pecados. ¿Dónde estás tú? Y vemos también el paralelo entonces en Génesis 4, versículo 9, la primera parte. Y Jehová dijo a Caín que, ¿dónde está Abel tu hermano? En ambos, obviamente, el Señor todo eso lo sabía. Él sabía todo lo que quería era buscar la sinceridad en el corazón de cada quien. De que cada quien confiese la verdad de qué fue lo que hizo. Número 2, en ambos casos los pecadores fueron evasivos y trataron de cubrir lo que habían hecho. Sí, a toda costa trataron de cubrir lo que habían hecho. Miren en Génesis 3:10, cuando Dios entonces confronta a Adán y Eva, y Adán le responde, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, eso nada tiene que ver en realidad con lo que él había hecho, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta que le está haciendo el Señor? El Señor está esperando que él decía, que hubiera dicho, sí, comí del fruto prohibido. Pero no, oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Trató de evadir la verdad, ¿cierto? ¿Y cómo? Tratando de llevar el tema por otro lado, ¿sí? Obviamente tenía miedo, pero eso no era por lo cual estaba preguntando Dios. Dios estaba preguntando, espiritualmente, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y vemos en Génesis 4, versículo 9, cuando es confrontado con Caín, vemos ahí el paralelo. Y él respondió, no sé. ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta a Dios. ¿Y cómo responde él? No sé. Wow, vaya mentira, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fuera de eso se enoja. Él cuando dice eso en el hebreo muestra una entonación de enojo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? Tremendo. Evade, miente diciendo no sé, y luego dice que si acaso él es guarda de su hermano. Como quien dice, yo no sé nada. Yo no sé dónde está él. Tremendo. Número 3, vemos el tercer paralelo. En ambos casos Dios tuvo que traer sus pecados a la luz para que ellos tuvieran que admitir su culpabilidad. ¿Sí? Traer sus pecados a la luz. Eso nos enseña a nosotros también lo que es la disciplina de la iglesia. Siempre el propósito de la disciplina de la iglesia cuando un hermano cae en pecado es restaurarlo, no destruirlo, ¿cierto? Y siempre se le debe confrontar con las mismas preguntas como Dios le dijo, esperando la confesión. Y cuando confiesa y está de acuerdo, entonces se puede restaurar el hermano. Pero si no, la palabra de Dios dice, llame a 2 testigos, y si no a 3, y si no, ya tráigalo al consejo de la iglesia. Y si no, se quiere arrepentir, que tomarlo como un publicano. Pero siempre el propósito de Dios, tanto en creyentes como en incrédulos, es restaurar. Dice, en ambos casos Dios tuvo que traer sus pecados a la luz para que ellos tuvieran que admitir su culpabilidad. Por lo menos en Génesis 3:11, cuando Dios confronta a Adán, Dios le dijo entonces, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego, ¿qué hace? Concretamente, ¿cierto? Trae a la luz el problema con la siguiente pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¡Wow! Directo, ¿no? Lo mismo pasa entonces en Génesis 4:10 cuando confronta a Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí, tremendo. Wow. Adán y Eva salieron a esconderse, ¿verdad? Cuando pecaron. Y trataron de cubrirse con hojas. Pero Caín no logró cubrir su crimen. ¿Por qué? Porque la voz de Abel clamó desde la tierra y Dios lo escuchó. Por eso le dice Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10.
Tremendo. 4. Vemos entonces que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, como dice Génesis 3, del 23 al 24, mientras que Caín se convirtió en un errante rechazado en la tierra, desde Génesis 4, del 11 al 15. Y esto nos lleva al siguiente punto, al punto número 5. Ya vimos punto número 1, Caín el hermano. Punto número 2, Caín el trabajador. Punto número 3, Caín el adorador. Vimos número 4, Caín el asesino. Y ahora número 5, Caín el fugitivo. Porque hay algo que hace el pecado de nosotros, hermano. Y cuando no lo confesamos, nos hace a nosotros un fugitivo. Nos hace fugitivos y errantes. Como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Sí? Alejado y lo hace a uno ir a lugares lejanos. ¿Sí? ¿A dónde se fue el hijo pródigo? Se fue a un lugar lejos de casa. ¿Por qué? Para que no lo vieran. ¿Sí? Pues bien, vemos que la vida de Caín fue una vida de fugitivo. Y vamos a leer del versículo 11 al 15 de Génesis 4. Dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y qué, y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Sí? Pues bien, esto nos trae a esta definición. Escuche bien. Un vagabundo no tiene casa. Un fugitivo está corriendo de su casa. Un extranjero está lejos de su casa, pero un peregrino está cerca de ella. ¿Verdad? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos claramente lo que dice Deuteronomio capítulo 30, del 30-19. Deuteronomio 30-19 dice: a los cielos y a la tierra, dice el Señor, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué vemos aquí? Caín escogió, en lugar de vivir como un peregrino cerca a casa, en relación con Dios y su familia, escogió vivir una vida de errante y vagabundo sobre la tierra, ¿verdad? Mientras Abel escogió lo celestial, Caín escogió lo terrenal, ¿sí? Y así vemos que lo mismo sucede en la actualidad hoy, ¿cierto? Entre el mundo creyente y el mundo inconverso. El inconverso vive del hoy, mientras el creyente vive del mañana. Sí, hay una gran diferencia. Y aquí vemos entonces como punto número 1, vemos la maldición del versículo 11 al 12. Dice el Señor: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Sí? Porque eso es lo que hace el pecado con nosotros. Nos vuelve errantes y extranjeros en la tierra. ¿Sí? Tremendo. Dios entonces maldijo a Caín porque había contaminado la tierra con la sangre de su hermano. ¿Sí? Mire bien que Dios, lo primero que maldijo cuando el hombre cayó en pecado, ¿qué fue? Maldijo la serpiente, ¿verdad? Después maldijo la tierra. No maldijo a Adán y Eva, mas sí maldijo como punto número 3 ¿a quién? A Caín. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos dice que era hijo del maligno. ¿Sí? Ahora la tierra no trabajaría para él. Si para Adán era dificultoso alcanzar una cosecha, como dice Génesis 3, del 17 al 19, que con el sudor de tu frente la labrará la tierra y no te dará su fuerza.
para Caín sería imposible el hacerla producir, ¿sí? Dios colocó que Caín no pudiera entonces levantar fruto de su tierra, ¿sí? Maldijo su labor con la cual él traía para ofrecerle a Dios de lo que él pensaba que era para adorar a Dios, ¿verdad? Ahora Dios entonces le maldijo la tierra, le maldijo entonces su labor. ¿Qué sucedió entonces con él? Caín tuvo que abandonar su trabajo de finquero para convertirse en un hombre errante en la tierra, ¿sí? Y así le suceden a muchas personas que cometen crímenes, ¿verdad? Dejan su labor, y de repente se desaparecen. ¿Por qué? Porque temen que los cojan, temen que los maten y mantienen escondidos, ¿verdad? Pues bien, esa es la vida de las personas cuando huyen de Dios. Son errantes en la tierra. El derramamiento de la sangre inocente contamina la tierra, según Números 35, del 30 al 34. Vamos allí rápidamente, Números, en el libro de Números 35, del 34 del 30 al 34. Números 35, dice la Biblia así. Dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Esto es ya cuando se instituyó la ley de Moisés. Todavía no estaba la ley de Moisés instituida aquí, cuando Caín cometió el crimen. Dice en el 32, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaré la tierra de donde estuviereis, porque esta sangre emancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasa? El derramamiento de sangre inocente era condenado por parte de Dios en Números 35, el 30 al 34. Y esta sangre clama entonces, ¿por quién? Por justicia. Usted lee Job 16, 18, Isaías 26, 21 y Apocalipsis 6, de 9 al 10. Y vemos cómo entonces se clama por la justicia de los santos, ¿cierto? Desde el libro de Job hasta el libro de Apocalipsis en el futuro, cuando vemos las almas de los decapitados y aquellas personas que están clamando ante el trono de Dios, ¿hasta cuándo, Señor, no venga la tierra de aquellos quienes hacen injusticia, verdad? Y el Señor dice que esperen un poquito, pero que pronto vendrá la justicia, ¿verdad? Ahora, Jesús dijo muy claramente en Lucas 18, del 7 al 8, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Mire bien, porque hay personas que piensan que si no se hace justicia aquí en la tierra, que eso se quedó así, se quedó impune, pero no. Dios va a dar el pago. Todas las almas son mías, dice Jehová, ¿cierto? Tanto el alma del creyente, el alma creyente como el alma impía. Todas las almas son del Señor y Él dará el pago. Dice en Lucas 18, entonces del 7 al 8, el Señor Jesucristo dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará ¿qué? Justicia. Ahora, vemos las penas, como número 2, las penas, ¿cierto? Las penas. Vimos la maldición y ahora veamos las penas. Las penas que tuvo que sufrir entonces Caín. Del versículo 13 al 14 nos dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser ¿qué? Soportado. ¿Sí? Aquí vemos claramente entonces que Caín, vemos que claramente de qué es lo que temía él, ¿verdad? Temía era el castigo. Dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿A qué temía Caín? Que lo fueran a matar, a las consecuencias de lo que hizo.
pero de ningún modo realmente lo que hizo. De las consecuencias sí, temía, pero él nunca se dolió de lo que hizo. Sus palabras solo revelan remordimiento y pena. Remordimiento y pena. Muy diferente a arrepentimiento, hermano. ¿Sí? Arrepentimiento es hacia Dios y abrazar a Dios por medio de la fe para ser salvos. Pero aquí lo que vemos es remordimiento y pena, ¿verdad? Dios le abrió su pecado, se le colocó la lámpara ahí, la luz, se iluminó todo lo que hizo. No había lugar para él esconderse. Pero aún así, en lugar de arrepentirse, tuvo solamente remordimiento y pena. Él no dijo, mi culpa es más grande de lo que puedo soportar. Él estaba más preocupado de su castigo que de su carácter. ¿Sí? Él estaba más preocupado de su castigo que de su carácter. ¿A qué le temía? Al castigo. Solamente el castigo. ¿Sí? Y hay personas que pueden pretender pueden pretender un arrepentimiento, pero en realidad es por salirse del caso porque fue sorprendido. Pero no porque realmente siente que su culpa ha sido grande de lo que hizo. ¿Sí? Simplemente para salir del paso. Pues bien, él temía eso. Él temía el castigo que ahora Dios le impuso. Ya no sería más granjero, sería errante en la tierra, ¿verdad? Y número 2, temía también que lo fueran a matar. Eso es lo que temía él. Entonces, ¿cuál era su problema ahora? ¿Cuál era el problema ahora que tenía Caín, que estaba afrontando él mismo? Bien. Número 1, si él vagaba de un lugar a otro, estaría en peligro. Pero si se quedaba en un lugar, padecería hambre y necesidad. Estaba, mejor dicho, atrapado, porque eso es lo que hace el pecado. Lo atrapa como la telaraña, dice el proverbio, ¿verdad? Queda atrapado como una telaraña. No puede echar ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado. Está allí atrapado. Si él vagaba de un lugar a otro, estaría en peligro, pero si se quedaba en un lugar, padecería hambre y necesidad. ¿Por qué? La tierra no le producía ya. Número 2, la tierra y Dios habían tornado en contra de él. Eso es lo que había sucedido por causa de su pecado. La tierra y Dios se habían tornado en contra de él. La tierra ya no producía su fuerza, no le daba fruto por sus manos, y también Dios se había tornado contra él. Número 3, vemos que cualquiera que lo encontrase sería un ¿qué? Un familiar, quien podría querer avengar el asesinato de su hermano. O sea que si él decía, voy y huyo, tenía miedo de encontrarse con un familiar. Que al fin y al cabo, acuérdense que se casaban entre hermanos, ¿cierto? Y ya la tierra estaba poblada, de cierta manera. Pero todos eran ¿qué? Todos tenían, eran familiares cercanos. Por lo tanto, si se quedaba, problema; si se iba, también. ¿Sí? Número 4, esto nos trae una pregunta. ¿Qué podría él hacer entonces? Ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados. Entonces, ¿qué podría él hacer? Número 5. Pues bien, odiando y asesinando a su hermano y rechazando el arrepentimiento, Caín creó para sí mismo una vida ¿qué? Intolerable. ¿Sí? Añadió más ira a su propia ira. ¿Sí? Más juicio a su propio juicio. Porque eso es lo que hace la rebeldía. La rebeldía lo que hace es que nuestra vida se vuelve una vida intolerable. ¿Sí? Una vida de fugitivo. Andando por allí buscando lo que no se le perdió. ¿Cierto? Donde vaya se siente incómodo. Su conciencia todo el tiempo le está atacando. Porque aquí hay una transición entre dos dispensaciones. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, cuando Adán y Eva fueron creados perfectos. Y ahorita, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, entraron a la dispensación ¿de qué? De la conciencia, de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Y que la conciencia es un monitor que nos acusa constantemente de lo que hemos hecho. ¿Sí? En Romanos nos dice que Él nos defiende nuestros razonamientos o nos acusa
cuando hemos hecho algo malo, ¿verdad? Tremendo. Entonces su vida se volvió una vida intolerable. Su conciencia le acompañaría siempre. La fotografía aquella de su hermano muriendo por causa de sus propias manos estaría en su vida toda su vida sobre la tierra. Nunca podría él olvidarse de eso. Número 6. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque como problema, él abrió su vida a la tentación. Ahí empezó todo en el versículo 7. Dio ocasión a la ira, a la amargura, y cerró la puerta ¿a quién? A su familia, a Dios y a su futuro. Porque es que muchas veces pensamos que nuestro pecado no confesado ante Dios, aunque seamos sorprendidos, pensamos que no va a traer consecuencias sino solamente a nosotros. Y no es cierto. Trae consecuencias a la familia, a Dios y a nuestro propio futuro. No importa dónde él viviera o qué hiciera, Caín siempre sería un hombre sin descanso por quien no había ¿qué? Remedio. ¿Sí? Un hombre sin descanso. Está visto personas que están acarreados de ira, que no han confesado, no creen en Jesucristo y llenos de ira, llenos no pueden descansar, no tienen lugar donde recostar su cabeza, pero es porque están totalmente llenos de amargura. No hay remedio para tales personas a no ser que se arrepientan y reciban a Cristo, o a no ser, si es cristiano, que vuelva a los caminos de Dios y acepte y confiese su pecado tal cual como Dios lo ve, como Dios lo vio cuando lo hicimos, ¿verdad? Y Dios va a tener misericordia. Ahora, vimos entonces la maldición de Caín, número 1, 2, las penas. Ahora veamos número 3, la misericordia de Dios, versículo 15. Porque a pesar de todo eso, Dios tiene misericordia, Dice allí en el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Qué hizo Dios aquí? Dios hizo algo extraño, hermanos. Él puso una marca en Caín que lo protegería de los asaltos de la gente, quien quisiese matarle, ¿verdad? Colocó una marca al Señor. No sabemos qué fue la marca, ni el cómo la gente la reconocería, pero sí sabemos que fue un acto de la misericordia de Dios. Es más, ya imagino ya cuando Caín tenía a su esposa y tuvo el primer hijo, edificó una gran ciudad, la ciudad de allá en Nod y todo eso, y construyó una ciudad en la tierra de Nod, y la ciudad la colocó en el nombre de Enoc, su primer hijo se llamó Enoc también. Y vamos a ver que quizás cuando él estaba allá, imagino que él tuvo que contar a su esposa era evidente la señal que tenía, ¿verdad? Pero siempre esa estigma que tenía ahí, ¿no? Esa mancha. Y toda esa generación que él procreó, vamos a ver después que no fue una generación que alababa al Señor. Ahora, eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Dios le permitió irse libre? Muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible que dejó ir libre a este semejante asesino? El primer asesino, ¿verdad? ¿Cómo lo permitió Dios irse libre? Bueno, primero debemos de entender que todavía el periodo de la ley no se había efectuado, ¿cierto? Dios dijo que cuando el hombre caía en pecado, ciertamente moriría, ¿cierto? Pero está hablando espiritualmente, y obviamente es físicamente, pero nunca dijo inmediatamente morirás, ¿verdad? Por lo tanto, la pena de muerte, vamos a ver más adelante, se instituyó, fue con Noé después del diluvio, ¿sí? Por ahora Dios entonces permitió a este hombre irse libre, pero nos sigue la pregunta, ¿por qué Dios le permitió irse libre? Bien, la respuesta es esta, porque Dios es un Dios de misericordia y gracia. Esa es su naturaleza, ¿sí? Dios es justo, Dios es santo, y Él no necesita ser misericordioso ni tener gracia para ser Dios. Él tiene que ser justo y santo. Si deja de ser justo y santo, deja de ser Dios. Pero Él no tiene que ser misericordioso ni tener gracia para ser Dios. Es algo opcional. Pero gloria a Dios, la palabra de Dios nos dice que Él es misericordioso. Porque para siempre es su misericordia, dice el salmista, ¿no?
Y nos lleva a nosotros desde que abrió el Mar Rojo y cuando creó la tierra hasta toda la historia de Israel. Y la conclusión, porque para siempre es su misericordia, ¿cierto? Entonces esa es su naturaleza. En su misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. ¿Qué merecía Caín? Condenación, ¿verdad? Condenación. Todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿qué merecíamos? Condenación. O sea que Dios es misericordioso con nosotros. Quiere decir que no nos da lo que nosotros sí merecemos. Pero por otro lado, Él es un Dios de gracia por naturaleza. Quiere decir que Él nos da lo que no merecemos. La salvación de Dios, ¿verdad? Bueno, en el caso de Caín, no le dio la salvación. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió, no creyó, no fue capaz de admitir, aunque Dios le destapó su pecado, de admitir su culpabilidad, ¿verdad? Era hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Pero de cierta manera Dios tuvo gracia con él, porque no le dio a él lo que merecía, ¿sí? ¿Qué le dio a él? Para mostrarle gracia. Le dio una marca. Le dio esa marca para que nadie lo matase. ¿Sí? Para que nadie lo matase. Tremendo. Quiere decir que Dios salvó la vida de Caín, pero ese no es el fin de la historia. Eventualmente Caín murió. ¿Y qué dice Hebreos 9:27? Y será al hombre vivir una sola vida y después de esto el juicio. Sí, Dios le dio gracia porque le colocó una marca para que nadie lo matase a él, ¿verdad? Nadie lo avengara la sangre de su hermano. O sea, que nadie puso la mano sobre él. Pero eventualmente, él murió. Y si no murió antes del diluvio, murió con el diluvio, porque la palabra de Dios dice que solamente 8 fueron salvos, ¿verdad? Noé y su familia. Por lo tanto, el juicio, dice la palabra de Dios, será el hombre vivir solamente una vida y después de esto el juicio. Dios tuvo gracia mientras Él estuvo sobre la tierra, sí, pero su gracia terminó en juicio cuando murió. Por eso en Judas 11 no hay una advertencia para nosotros. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es el camino de la hipocresía, ¿cierto? Es el camino de Satanás, es el camino de la mentira, del asesinato, del cubrir los pecados, de disfrazarse de religioso, porque él vino a adorar también junto con Abel, ¿verdad? O sea que él tipifica a los fariseos. Cuando nosotros también nos ponemos esa cara de fariseo, ¿cierto? Y damos una doble cara. Por dentro estamos albergando el pecado y no hemos confesado, y por fuera damos que apariencia de piedad. Y por eso entonces, dice la palabra de Dios, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Dios nos dice, no hemos de seguir el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que será otro más adelante. Y perecieron en la contradicción de Coré. Sí. Perecieron, dice la palabra de Dios. Entonces, obviamente, cuando habla de perecer, quiere decir, se condenaron al infierno. Ahora pasemos al punto número 6. Y vamos a ver entonces a Caín como el edificador, nuestro último punto. Vimos Caín el hermano, el trabajador, adorador, asesino, fugitivo, número 5 y 6, edificador. Dice así la palabra de Dios en el versículo 16 al 24. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irat. E Irat engendró a Mehujael. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los habitantes en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también
dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora, esto nos lleva a un punto importante, en el versículo 16, y es acerca de la tierra de Nod al oriente del Edén. Dice que Caín nunca cesó entonces de ser un hombre ¿qué? Fugitivo. Aún la tierra donde se estableció la llamó por su propio nombre, ¿cierto? Por el nombre que lo identificaba a él de ahora en adelante, después de haber cometido semejante asesinato. ¿Y cómo se llama el nombre de Nod? ¿Qué significa? Errante, ¿sí? O sea que él dijo, yo soy errante en la tierra, pues voy a ponerle a esta tierra donde estoy habitando, le voy a poner Nod. Y en el hebreo significa errante, ¿cierto? Hasta la misma tierra se identificaba con él, ¿no? Tremendo. Y vemos en el versículo 17 que en esta tierra él se llegó a su esposa. Quiere decir que tuvo un hijo, ¿sí? Porque ya sabemos que él ya le había tomado como esposa. Y tuvo a su hijo Enoc, ¿cierto? Y el nombre Enoc en el hebreo significa iniciación. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Sí? Tremendo. Esto nos da una buena noción acerca de qué tan avanzadas eran las personas antes del diluvio, cercanos a la creación de Dios. Eran personas muy desarrolladas, ¿verdad? Porque vemos que desarrollaron ciudades, construyeron grandes ciudades antes del diluvio. Quiere decir entonces que 6 generaciones son mencionadas de los descendientes de Caín, desde el versículo 17 al versículo 22. Y muchas de estas descendientes llegaron a ser personas famosas, ¿sí? Por lo menos vemos a Lamec en el versículo 19. Leamos allí Lamec en el versículo 19 de Génesis 4. Dice la palabra de Dios así. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Quiere decir pues que él fue el primero que practicó la bigamia, el primer adúltero. Tomó para sí 2 mujeres. Este hombre quiso la protección de Dios por su vida, pero nunca mencionó el nombre de Dios. Cuando él dice allí, que leemos allí básicamente en el versículo 23 al 24, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, ¿cierto? Hablando de la protección que Dios le había dado por causa de la marca, ¿no? Que le había dado para que nadie lo matase a él. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Este es un hombre que está clamando aquí que Dios le va a proteger. Un incrédulo que le pida a Dios que le proteja, pero ni menciona su nombre. ¿Sí? Y así son los incrédulos hoy en día. Ah, no, yo siempre le pido a mi Diosito que me proteja. Y así, ¿y tu pecado qué? ¿Y tu pecado que le has recibido tú como Salvador? Ay, no, ya a mí no me hables de eso. ¿Sí ve? De por sí quieren la protección de Dios, pero no quieren tener una relación personal con Él, no le quieren conocer. Número 2, vemos a Jabal, el versículo 20. Este es un inventor de las tiendas y la vida nómada de los granjeros, tan común hoy en el Medio Oriente. Usted al Medio Oriente, usted ve que toda esta gente que hacían tiendas y que apacentaban sus ganados, tienen una vida nómada, ¿no? Y eso viene entonces de Jabal, quien inventó las tiendas y la vida nómada, muy común en el Medio Oriente. ¿Pero qué es la vida nómada? Vida nómada, ¿verdad? Nómada como que andan de un lugar a otro, ¿no? Y luego tenemos a Jubal en el versículo 21, que inventó instrumentos de cuerda y de viento. Miramos en el versículo 21, dice la palabra de Dios. Vivió en el versículo 21, dice así, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea que vemos cómo las personas eran bien desarrolladas en ese tiempo, ¿verdad?
en ese tiempo. No eran que andaban en caverna, no. Ellos desarrollaban ciudades y fuera de eso, tenían instrumentos de cuerda y ya alababan al Señor y hasta arpas construían. O sea, tremendo el desarrollo, ¿verdad? Y luego tenemos a Tubal-Caín en el versículo 22, que el que inventó la metalurgia, el versículo 22 dice la palabra de Dios, Génesis 4, 22 dice así: y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, o sea que trabajan el bronce, y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Entonces vemos muy claramente que obviamente trabajaban todo este tipo de cosas. Y era necesario que ya desarrollaran algo de la metalurgia, porque obviamente no haría sentido cómo pudo construir entonces el arca Noé, ¿verdad? Ya tenía esta tecnología bien desarrollada allí en ese tiempo. Ahora, esto nos lleva a una última pregunta. ¿Qué podemos aprender de la vida de Abel? ¿Qué podemos aprender de la vida de Abel? Porque allí es donde tenemos que aprender nosotros los creyentes, ¿cierto? Pues bien, ¿qué podemos aprender de la vida de Abel? Primero, lo que dijo San Agustín: la causa y no el sufrimiento es lo que hace a un mártir genuino. ¿Sí? Hay muchos mártires en este mundo, pero uno genuino es aquel que muere por la causa correcta, ¿cierto? Y la causa correcta fue Cristo, ¿cierto? Número 2, lo que dijo Tertuliano, un padre de la iglesia de los primeros siglos. Dice: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. A nosotros nos ha llegado esta Biblia, tal cual como está, debido a aquellos que le dieron su vida por ella. ¿Sí? Y los hebreos, tenemos que darle mucha apreciación a las personas, a los judíos, porque fue de los judíos que nos llegó la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los escritores de la Biblia, en su mayoría judíos, ¿sí? Hombres hebreos, y nos llegó la Biblia tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. La palabra de Dios dice que a ellos se les encomendó los oráculos de Dios, ¿cierto? Ahora, vemos también que podemos aprender de la vida de Abel, número 3, que su vida es un tipo de la vida de Cristo. Y esto sí es bien interesante. ¿Por qué es un tipo de la vida de Cristo? Primero, porque refleja la justicia de Dios, Mateo 23, del 34 al 35, nos habla que Jesús demandaba de esa generación que estaba en ese tiempo, iba a demandar justicia desde la sangre de Abel hasta el último que murió allí, donde, ahí en el templo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice así. Y aún más de los que van a venir y van a morir durante la tribulación del futuro. Dios va a hacer justicia. Entonces vemos que Abel, su sangre fue un tipo de la justicia de Dios. Número 2, es un tipo del testimonio de Cristo, del testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:4 nos dice que Él ofreció entonces por la fe un excelente ofrenda o sacrificio a Dios, dando testimonio de que era un hombre justo. Amén. Como un tipo de Cristo, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, que la profecía decía que a Jesús lo matarían sin causa justa, ¿verdad? Pues bien, lo mismo le pasó a ¿quién? A Abel. Es un tipo de Cristo. El testimonio de sus obras demostraban que era un hombre justo. ¿Qué dijo Pilato? Yo no veo ningún mal en él, ¿verdad? Tremendo. Y número 3, vemos que es un tipo de la salvación de Dios. Hebreos 12:24 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice así. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, ¿cierto? Pues bien, aún muerto, ¿cierto? Su testimonio habla, el testimonio de Abel, ¿verdad? Pues lo mismo el de Jesús, aún mucho más. Porque Jesús es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Él es la sangre del nuevo pacto.
En su sangre todos nosotros obtenemos que la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Por Él alcanzamos la justicia de Dios, por Él alcanzamos la salvación de Dios, por Él alcanzamos la herencia de la vida eterna y por eso somos salvados de la condenación. Entonces vemos que la vida de Abel tipifica la justicia de Dios, número 1, el testimonio de Dios, número 2, y la salvación de Dios, porque entonces vemos que Jesucristo es el verdadero mediador, que habla mucho mejor que la sangre de Abel, quien era un hombre, obviamente, mientras Jesús, Dios hecho hombre, pagando por nosotros. Reflexión. Se nos lleva a una reflexión final. Dice la palabra de Dios así, y así termina, ¿cierto? Y si usted ve, así termina entonces la última parte de Génesis capítulo 4, del versículo 25 al 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿qué? Set. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Por eso el nombre de Set se llama, en hebreo significa sustitución, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre, ¿qué? Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras por la genealogía de Caín y los descendientes de Caín, las personas comenzaron a apartarse más de Dios, ¿cierto? Por el lado de Set, quien vino a ser entonces el reemplazo de Abel, el sustituto de Abel, su primer hijo con Enos, empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Y vemos allí cómo termina entonces la lucha entre dos simientes, entre la descendencia de Caín, ¿cierto?, quienes se apartaron de la presencia de Dios, y los descendientes de Set, que vino a ser el sustituto de Abel, quienes comenzaron a invocar el nombre del Señor. En nuestras manos está que nuestros hijos sean también en gran manera nuestros descendientes que sigan invocando el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Hay que orarle al Señor para que así sea. Vamos a pedirle al Señor. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por enseñarnos con tu palabra, Señor, acerca de la vida de Caín y Abel. Ayúdanos a no ser como Caín, Señor. Ayúdanos a confesar nuestro pecado, a estar de acuerdo contigo de cómo nos viste, Señor. Padre, también te pido que si hay una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador, que sepa que Cristo está dispuesto a perdonarle sus pecados, Señor. Que así como Set vino a sustituir entonces a Abel, ahorita Jesús sustituye a nosotros en la cruz por nuestros pecados, Señor. Para que todos nosotros los que creemos en Él, Señor, podamos obtener el perdón de pecados y como herencia la vida eterna. Y así podamos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, invocarte a ti, Señor. Y así nuestra descendencia pueda también empezar a invocar el nombre del Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos pues en Cristo Jesús. Amén. Ante estas preguntas acerca de la vida de Caín y Abel, la enemistad entre dos simientes, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere hacer la primera pregunta o aporte acerca del tema? Bueno, de allí, digamos, de cierta manera sale como, también pues como la doctrina, las dos doctrinas que hay de que la salvación es totalmente de Dios, sin ninguna intervención del hombre. Y la otra doctrina que dice que el hombre de todas maneras sí tiene libre albedrío y la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Realmente, ¿cómo se pueden reconciliar en las dos doctrinas o son realmente irreconciliables? Ok, es acerca del libre albedrío comparado entonces por la salvación que es solamente por gracia, sin obras, ¿no? Y obviamente que el hombre tiene la posibilidad de escoger. Obviamente cuando el hombre estaba cuando estaba antes del pecado, el hombre tenía la libertad de escoger plenamente, tenía el libre albedrío completo, ¿verdad? Pero de cierta manera, de que el hombre cayó en pecado, el hombre tiene cierta limitación en cuanto a la salvación.
de poder tomar una decisión en cuanto a Dios. A no ser que Dios le revele la necesidad de la salvación, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Y como vemos, Dios tuvo misericordia con Caín, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Luego vamos a ver más tarde que aún Dios le colocó una marca para que nadie lo matase, esperando de que él se volviera en sí, se arrepintiera y por la fe abrazara la salvación de Dios por medio de lo que Dios ya había proveído y no por sus obras, ¿verdad? Pero sabemos muy bien que así no fue, porque la Biblia nos dice que él era hijo de Satanás, ¿cierto? Obviamente vemos que los dos eran hombres perdidos, porque nacieron a imagen y semejanza de Adán, ¿cierto? Heredaron la naturaleza pecaminosa. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero el uno creyó y el otro rechazó, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros sepamos eso, de que ahora el hombre en su estado caído tiene ciertas libertades para escoger hacer ciertas cosas, pero para salvarse jamás lo podrá hacer por sí mismo, porque la salvación únicamente Dios la provee por gracia. Y necesita escuchar el Evangelio para que tenga esa oportunidad de poder entonces ser salvo de su pecado, ¿verdad? Es bien importante eso. ¿Sí, hermano? Pastor, mire lo que dice Isaías acá, y dice, no me trajiste a mí los animales de tu holocausto. Está en Isaías 43, 23. No me trajiste a mí los animales de tu holocausto. Dice, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir como ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Amén. Gloria. Está mostrando prácticamente allí en Isaías 43, como leyó el hermano, que dice allí la palabra de Dios, versículo 24, sobre todo, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿En dónde? Hablando en Jesucristo en la cruz. Y dice allí, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. O sea que es por el amor de sí mismo que decidió Dios por su misericordia borrar las rebeliones de aquellos quienes han puesto su confianza en Cristo por la fe y no por las obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es por lo que Dios hace. Y no me acordaré de tus pecados. Entonces muestra claramente que el hombre de por sí, por naturaleza, quiere cubrirse, quiere justificarse a sí mismo. Pero Dios dice, así no es como tú alcanzas la salvación. Porque entonces el hombre tendría de qué gloriarse, ¿cierto? Y de balde sería entonces el sacrificio de Cristo, en donde el Señor dice allí claramente, ¿cierto?, que no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Todo hombre es deudor ante el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sobre todo aquellos quienes escucharon el Evangelio, a los cuales se les va a llamar a cuenta y que nunca aceptaron la salvación de Dios. Porque todas sus maldades fueron cargadas sobre Él, ¿cierto? Por lo tanto, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero lo bueno es que hay oportunidad, Dios de misericordia. Todas las personas que escuchan el Evangelio y responden a Él con fe, sin confiar en sus propias obras, serán salvos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pastor, Sí. otra cosita más. Una escritura más que apoya lo que, de la manera como vino Caín a dar ofrenda a Dios, es lo que dice, creo que está en 1 Corintios, que dice, cada uno dé como disponga en su corazón. Ah, sí. Cada uno dé como disponga en su corazón. ¿Así es? ¿Verdad? Cuando Cristo está en el templo, ve que todos están echando ofrendas, todo, y viene la viuda y echa unas poquitas monedas, y la escritura declara y afirma y dice que ella echó todo lo que tenía. Así es.
¿no? Y Cristo lo mira a sus discípulos y le dice, ¿ven lo que hizo esa mujer? Sí, le dijo. Prácticamente ella dio más de lo que otros habían dado, porque Sí. ella dio de lo que no tenía. Nosotros damos de lo que nos sobra. De los que nos sobra, exactamente. Y obviamente por eso dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Porque el dador alegre es como Abel, ¿cierto? Venía a adorar agradecido de lo que Dios ya había hecho por él. Ya le había salvado, ¿verdad? Él venía a celebrar lo que Dios ya había consumado por la fe, su salvación. La salvación para él era algo actual y era un hecho real. Por lo tanto, todo lo que quedaba de su vida era adorar y agradecer a Dios. Caín no, Caín pensaba de que él mismo podía hacer algo para solucionar sus problemas de pecado delante de Dios. ¿Y cómo cubrirlos? Con sus buenas obras. Pero las buenas obras jamás podrán cubrir el pecado del hombre, ¿verdad? Solamente la sangre de Cristo, como ya hemos leído en Isaías 43, que dijo el hermano aquí, ¿cierto? Dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y por eso el significado de la cruz y de lo que Cristo hizo por nosotros allí, ¿no? Y su muerte y su resurrección, la vida eterna. ¿Otro aporte? ¿Reflexión? ¿Pregunta? ¿Está bien? Ok. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esos aportes gloriosos, Señor. Gracias porque a cada uno de nosotros, Señor, tú le revelas verdades en la palabra, Señor. Y cuando compartimos los unos a los otros, podemos aún enriquecernos más acerca del estudio de Génesis, Señor. Ayúdanos pues a crecer espiritualmente y a glorificarte, Señor, como lo hizo Abel, Señor. Que aún muerto, su ofrenda habla por él, Señor. Su obra, Señor. Una obra de gratitud, una obra de alegría, una obra que celebraba lo que tú ya habías hecho por él. Te lo pedimos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén.